Buenas, ¿cómo se van sintiendo en esta mañana? Mucha información valiosísima, ¿verdad? De mujeres increíbles. Bueno, yo quisiera contarles que desde niña yo fui súper inquieta, súper dinámica, súper activa, fui súper líder. Adicionalmente he estado en escenarios súper prestigiosas. Soy curadora para una organización muy importante y además tengo una familia impresionante con 3 hombres y un cachorro. Sí, todo esto suena demasiado fancy, ¿verdad? Qué empoderada esa mujer. Oh my God, soy súper empoderada. Pero resulta que hay algo mucho más profundo que ese súper empoderamiento, del que ahora muchas veces nos jactamos o que ahora muchas veces tendemos a decir que eso es lo que nos define. Hablemos en serio, ¿les parece? Uf, ya me solté. Ya dejé el empoderamiento ese que a veces me sofoca y que a veces tengo que mantener una imagen de sobreempoderada y más cuando nos chaineamos de esta forma, ¿cierto? Y más cuando venimos a eventos de estos donde tenemos que guardar muchísimo una imagen, ¿cierto o no? Dígame si no es cierto que muchas veces tenemos que hacerlo. Y más cuando tenemos que representar muchísimo una imagen, una profesión, una carrera. Hablemos en serio, ahora sí. Desde hace 10 años visito los hospitales psiquiátricos, principalmente el principal en Costa Rica, el Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas. Desde hace más de 10 años me diagnosticaron depresión, bipolaridad y trastorno de ansiedad del más heavy de los heavies de todos. En esta segunda fotografía, bueno, en la primera fotografía que pueden ver, es muy interesante porque venía saliendo de una de las terapias en pandemia súper dura después de haber perdido a mi papá en un estado de embarazo. En la segunda ya había nacido mi hijo Arturo, estaba presentando uno de los eventos de los que represento en Costa Rica, TEDx, que por cierto ahora Rey se refirió a la cero competencia que tenemos él y yo, y la señora Nuria también, donde participamos todos en los eventos de todos y todo está bien y no pasa nada y no, nadie se va a robar nada de nadie, sino que más bien se multiplican las ideas. Pero estaba justamente en ese evento y tenía 5.000 colones en mi bolsa únicamente. Como que en ese momento de mi vida me ven así, subida a un escenario, pero tenía solamente 5.000 colones en mi bolsa en ese momento. Yo me bajaba del escenario, justo como la maestra de ceremonias que está aquí con nosotros, me bajaba del escenario, le daba de mamar a mi hijo, subía de nuevo y seguía presentando frente a 100, 200, 500 personas esa vez. En la tercera fotografía me estaba tocando el cuello del dolor de cuello que tenía, estaba dándole de mamar a mi hijo, recibiendo gracias a una beca una certificación en la que me estaba certificando como asesora de comunicación o coach de marca personal. Estas 3 fotografías hablan un poco más de lo que realmente soy y lo que realmente me define. Y hasta se me quiebra la voz. Qué rico. Pensé que no se me iba a quebrar la voz. Y está esta voz quebradititica. Y eso era justamente lo que dije, no me va a pasar, porque cuando cuento mi historia me voy a poner súper fuerte. ¿Cuál fuerte? Estoy súper débil en este momento. Y eso es lo más lindo de todo. Cuando pierdo a mi papá, hace 7 años aproximadamente, semejante papá, vean ustedes. Hace 7 años inicia agudamente el proceso de depresión más grande que he tenido siempre, desde hace más de 35 años, casi 40 años. Yo no sabía que tenía esta condición hasta que poco a poco la vida me fue presentando una condición de depresión y ansiedad. Esas son las hermanas, las benditas hermanas que nos acompañan últimamente, algunas personas más que a otras. Y me encanta hablarlo de esta forma porque antes no me atrevía a hablarlo de esta manera. Nos daba vergüenza, ¿no? ¿Cuál es esa situación o condición que ustedes viven, pasan, atraviesan, que les puede dar un poquitito de vergüenza o susto? Porque yo antes decía, ahora sí, me voy a ir a las primeras fotografías de empoderamiento, me voy a ir un poquito más allá y voy a decir, ¿cómo voy a contarle a 70, 80 mujeres que están aquí enfrente y a un montón de mujeres en las que les he contado esta historia? ¿Cómo se las voy a contar? ¿Qué van a pensar de mí si soy conferencista y si tengo que hablarle a un montón de personas y enseñarle a un montón de personas sobre comunicación? ¿Qué van a pensar de cómo soy yo? ¿Van a pensar que soy un poco menos, que soy menos capaz?
por contar realmente lo que me está pasando. Bueno, ahorita les respondo eso, pero ese es el equilibrio de nuestra vida. Yo le llamo resistencia y potencia, como una tijera. Para cortar hay que cortar con resistencia y potencia, ¿sí? Una parte tiene que estar dura y la otra tiene que estar rápida. Eso es resistencia y potencia. Estar en ese equilibrio entre lo que nos duele, lo que nos hace fuertes y en el momentos y los momentos más exitosos de nuestra vida. Esa es la realidad. No todo es éxito y no todo es fracaso. Todo es resistencia y potencia. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Alguna se siente identificada? No levanten la mano. Nada más sientan en su corazón cómo se van sintiendo. Ok, hay una historia muy bonita y es que para el siglo XX en el siglo XX aproximadamente, los mineros de carbón se llevaban a las minas, se llevaban jaulas con canarios, ¿sí? ¿Por qué se llevaban jaulas con canarios? Agarraban los canarios y los ponían afuera de las cuevas de donde ellos tenían que entrar a trabajar. Y cada vez que los canarios dejaban de cantar, ellos tenían que salir soplados, porque resulta que los canarios eran sumamente sensibles a el tóxico que generaba el, el carbón. Entonces, cada vez que los canarios dejaban de cantar, los mineros tenían que salir de la mina. ¿Qué significa esto? Cuando yo escuché esta historia me llamó supremamente la atención, porque yo me puse a pensar en cada vez que nosotros dejamos de cantar. Yo quisiera que pensemos, cada vez que nosotras dejamos de cantar, ¿cuál es el momento en que nosotras, cómo y por qué dejamos de cantar? ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Eso pasa cuando nos desconectamos del mundo. Eso pasa cuando queremos llamar o presumir que estamos llamando la atención frente a otras personas, cuando queremos quedar bien con hombres y mujeres, no importa qué, en las organizaciones. Cuando necesitamos intentar, ahora que escuchaba a Ligia, a Carla, a Gabriela y a todas las que somos madres, cuando intentamos tener un equilibrio entre la vida de la maternidad, entre la vida de ser esposas, entre la vida de poder ser profesionales. Cuando se nos apaga la voz porque tenemos una condición de depresión, de bipolaridad, de ansiedad. ¿Cuántas veces se nos apaga la voz porque somos más agudas a lo que está pasando alrededor? Dicen que las personas que son altamente sensibles son altamente perceptivas, por eso les duelen más las cosas. Hay un, hay una, un profeta, el profeta Rufí, que dice que las personas que son altamente sensibles suelen dolerle más las situaciones que pasan alrededor. Las personas que son altamente sensibles y que sufren un poquito más que el resto de las personas tienden a darse cuenta más de los gestos, de lo que está pasando alrededor de una sala. Tienden a percibir un poco más el dolor de las demás personas. Por eso les voy a contar algo que a mí me pasa mucho. Cuando soy subida en escenarios, porque es mi trabajo, no porque es algo que yo diga, wow, me encanta estar subida en escenarios, sino porque es mi trabajo. Muchas personas a veces consideran que esa es la cima del éxito. Y muchas otras personas no se dan cuenta que cuando bajo y hay fotografías, a algunas de ustedes les puede pasar, y hay abrazos, y hay etiquetas en Instagram y en Facebook. Muchos no se han dado cuenta que la mayoría de las veces yo me subo al carro y lo que sigue después del éxito es un llanto inesperado. Eso es lo que viven las mujeres y las personas que sufrimos la depresión. Momentos agudísimos, agudísimos de felicidad y momentos agudísimos de tristeza profunda. Cantar y dejar de cantar. Escuchar el cántico de los pajaritos y dejar de escuchar el cántico de los pajaritos. ¿Y por qué razón? Porque, oiga, yo estoy escuchando pajaritos, ustedes no. Yo los escuché, eso es una señal. Ah, es usted el que me está poniendo los pájaros. No, es afuera, pero sí están sonando, ¿verdad? Oh, eso me alegra mucho.
800 millones de personas en el mundo sufren de un trastorno de salud mental y 300 millones de esas personas sufren un trastorno de ansiedad. Y el 270% de esas se incrementó después de pandemia. Nada más escuchen estos datos. Y según el psiquiatra Luis Diego Herrera, lo aprendí hace poco en una de las conferencias que nos dio en TEDx, explicó que los trastornos de salud mental, principalmente depresión y ansiedad, le da más a las mujeres y se está dando mucho más por el consumo de redes sociales y por la envidia que tenemos unas de las otras. Y eso a mí me parece 100% detestable. Envidiarnos unas a las otras, envidiar, criticar, juzgar y todavía después de eso hablar de sororidad en espacios como esto, a mí me parece completamente incorrecto y falso. Incluso muchas veces nos ponemos en estas mesas a escuchar este tipo de conferencias desde un lugar más crítico hacia la mujer que crítico hacia lo que está diciendo la mujer, que es diferente. Y eso a mí me revuelve el corazón como lo tengo revuelto a veces cuando hablo de estos temas. Hay un dato que es feo, pero vamos a hablarlo un poco. Es feo y bonito por un dato bonito que les voy a decir ahorita. Y el dato feo es que solamente el 15% de las mujeres en América Latina tienen puestos directivos como de CEO. Pero el dato bonito en medio de este dato feo es que la mayoría de ellas han sido reconocidas por su capacidad de comunicar en momentos de crisis. Y escuchen qué chiva y qué divertido esto que voy a contar. Eso no, eso es lo feo, perdón, sigo con las cosas feas. Hablando de datos feos, uno de los mayores arrepentimientos, según la revista de Harvard de las mujeres, es, voy a leer tal cual, pasar la mayor parte de sus vidas preocupadas por lo que los demás pensarán de ellas. Uf, y esos son los detonantes de la depresión y la ansiedad. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí en el trabajo? Sí. ¿Qué van a decir de mí un montón de mujeres supercargas que tengo aquí enfrente si yo me equivoco y soy la que enseño a hablar de oratoria? Uy, imagínense qué van a pensar de mí si me equivoco y me enredo y se me traba la lengua y digo muletillas. ¿Qué van a decir? ¿Que soy buena o que soy mala? De eso es lo que más se arrepienten las mujeres. Pero ahora sí, vamos con datos curiosos para ver cómo nos va. Un estudio que se hizo en, en UCLA dice que el estrés nos hace ser sociables. Suave para ver cómo mastico esto. No las estoy invitando a ser estresadas, porque ya de por sí tenemos una tendencia a hacerlo, lo dicen los datos. Pero resulta que les voy a contar, las mujeres, y lo voy a poner tal cual, voy a adelantarlo un poco. Las mujeres producimos estrógeno, lo que hace que eso está presente en las mujeres, lo que hace que esto potencie los efectos de la oxitocina. Los hombres producen testosterona, lo que hace es que inhibe, inhibe los efectos de la oxitocina. Entonces, me devuelvo. El estrés nos hace ser sociales, pero vamos a entender por qué. Las mujeres respondemos al estrés de una forma distinta al hombre. Usualmente cuando las mujeres estamos estresadas, tendemos a tener una respuesta un poco más social, o sea, a decirle a la amiga, mira, me está pasando esto. A la compañera, mira, estoy teniendo esta y esta situación. Mira, necesito que me ayudes porque me está pasando esto y esto y esto. Eso es una cuestión muy común, por eso es completamente normal que se diga que las mujeres hablamos más que los hombres y les voy a contar por qué. Las mujeres tenemos más masa blanca en el cerebro. Los hombres tienen más masa gris en el cerebro. Lo que hace que la diferencia de la masa blanca y la masa gris es que las mujeres, al tener más masa blanca, tenemos, igual que los hombres, pero un poquito más, atributos de percepción, de persuasión, de intuición, un poco más desarrollados que el hombre. Los hombres tienen otros y muy poderosos también. Recuerden, vivo con 3 hombres y un cachorro. Vivo con muchos machos en mi casa. Por ende, siempre los voy a defender. Pero lo interesante de estos datos es que la oxitocina, o sea, esa hormona que se revienta y favorece y va a nuestro favor, es la que reduce el miedo social. Nos ayuda a aumentar la confianza y la empatía y nos ayuda a calmarnos en momentos de estrés. ¿Qué es esta disonancia entre una cosa y la otra? ¿Por qué es que traigo esta información acá?
Como una persona que sufre la enfermedad de la depresión, me he dado cuenta que la depresión es un don que me ha regalado la vida y no lo digo yo, disculpe que lo pase así, no lo digo yo, lo dice, bueno, ahorita lo voy a compartir. No lo digo yo, lo dice Sarah Wilson en uno de sus libros que habla sobre hay que hacer bonita a la bestia. Primero hagamos a la bestia bonita. Y resulta que una de las cosas que yo quiero comunicarles en esta mañana, o en esta mañana tan espectacular, ya no sé si todavía seguimos de mañana, es que nuestro dolor o lo que ustedes están viviendo definitivamente es un don. Desde que yo empecé a vivir la depresión y la empecé a ver como una maldición, me empecé a sentir cada vez mal, menos funcional y lo siento todavía. Cuando mi energía está baja, mi competitividad es baja. Cuando mi depresión está sumamente activa y no la encauzo, mi productividad está completamente baja. ¿Vamos bien? ¿Alguna identificada? Volviendo entonces a la oxitocina favorece ese apego y esa conexión emocional. Por eso nosotras las mujeres tenemos una ventaja competitiva fabulosa y es que cuando nosotras estamos bajo niveles de estrés que no se los recomiendo, pero solamente se los estoy contando, después no van a decir, es que Ale nos recomendó ser unas grandes estresadas. No, jamás, eso no es lo que estoy recomendando. Lo que estoy diciendo es que si tenemos alguna condición de estrés, ansiedad, depresión, créanme que eso lo podemos revertir y créanme que se le podemos dar una fuerza especial para que nosotras podamos ser altamente productivas, como lo he podido lograr ser a lo largo de mis años, a pesar de haberlo perdido absolutamente todo. Porque sí, en algún momento de mi vida lo perdí absolutamente todo y eso pasó recién hace 6 años, que ahorita se los puedo contar. Muchas mujeres entonces, al enfrentar estrés o alguna condición de salud mental, buscamos apoyo y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace especiales y eso es lo que nos hace hacer que hagamos las cosas distintas. Por eso nos buscamos, por eso hacemos círculos y ese comportamiento social nos ayuda a todavía seguir buscando más y más bienestar. Entonces, ¿cómo somos las personas con tendencias depresivas, ansiosas o sensibles o altamente sensibles? Nosotras, las personas con estas tendencias, somos altamente funcionales. Altamente funcionales. ¿En qué sentido? Que somos observadoras, que somos creadoras, sí, a veces somos creadoras de escenarios que no van a suceder, sí, yo sé que a veces somos creadoras de escenarios que no van a pasar. Somos conectoras, podemos entender qué es lo que está pasando en una sala, podemos interpretar el lenguaje no verbal, podemos intuir cosas. Y esto no lo digo yo, esto desde los momentos más ancestrales de la época de la humanidad, las personas más sensibles iban en la primera línea cuando caminaban y veían que algo iba a pasar, que iba a haber una estampida, que iba a haber un león, que algo se iba a atravesar. Las personas que están en primera línea suelen ser comúnmente las personas más sensibles. Y no sé si a ustedes les pasa. Perdón que lo diga de esta forma tan corriente, pero las más estresadas, las más sensibles, que no es un sinónimo, pero estas personas que están adelante tienden a tener más peso encima, pero tienden a ver las cosas que otras personas no ven. Hoy en día no somos tribus ancestrales, pero sí somos tribus diferentes que podemos estar observando qué es lo que está pasando a nuestro alrededor para cuidarnos unas de las otras. Yo realmente una de las cosas que quería contarles en esta mañana es que, sin duda, sí, hace más de 6 años yo lo perdí absolutamente todo cuando perdí a mi papá. Posteriormente, mi esposo estaba desempleado. Siempre cuento esta historia, me gusta contarla porque en el momento en el que más competitiva fui, en el momento en que más productiva pude ser, fue cuando no tuve otra opción más que enfocarme en mi canto, en lo que sí era capaz de hacer. Y si tuviera que darles herramientas o técnicas para ver cómo ustedes pueden empoderar o ayudarle
a las personas que están a su alrededor, que están padeciendo alguna condición de salud mental, lo que les puedo decir es que nunca les diga que ojalá se sanen de la enfermedad desde un punto de vista de que acaben con su enfermedad. Esta enfermedad muchas veces no se elimina ni se quita, se puede apaciguar, pero nunca le digamos a alguien que ojalá que ya no viva con eso y que van a pedir para que ya no vivan con eso. Al contrario, potencien a todas las mujeres y hombres también que padecen de una condición de salud mental, potencienlos y potencienlas principalmente para que con su condición de salud mental puedan sentirse fuertes, valiosas, empoderadas y que podamos seguir subiéndonos a escenarios y no sentirnos mal y no sentirnos culpables y no sentirnos menos personas o menos fuertes por estar siendo funcionales. Ojalá que podamos ser verdaderamente sororas. Ojalá que podamos ser verdaderamente personas que nos apoyemos unas a otras y que no lo hagamos solamente por salir bien en la foto. Yo les recomiendo hoy que nuestro canto sea nuestro poder, pero que cuando no estemos cantando, también recordemos que estamos comunicando. Cuando no estamos cantando, recuerden que también estamos comunicando y probablemente sea el canto que más suene. Muchas gracias por su atención.